Esta semana leemos la sección de la Torá denominada Vayeshev, y en la misma se declara que Jacob se estableció en la tierra donde residió su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las crónicas de Jacob. José, a la edad de 17 años, era pastor del rebaño junto con sus hermanos y frecuentaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Zilpá, mujeres de su padre. Y José traía a su padre malos informes de ellos. ¿Qué nos enseña aquí la Torá? Diciéndonos, Jacob residió en la tierra en la cual habitaron sus padres. A través de esa palabra, residió, en hebreo es Vayeshev, se entiende que Jacob quiso descansar. Vayeshev significa también reposar. La shevet es sentarse, descansar, reposar. La shevet viene de la misma raíz que Vayeshev, es asentarse, también reposar, descansar. Según la exégesis Maskile David, Jacob quería descansar de todo lo que le había hecho Labán, que lo había engañado durante tantos años, lo había maltratado, le había cambiado su palabra, le había cambiado las hijas, él trabajó por una, le dio otra. Fue una tortura mental, espiritual, todo ese tiempo. Después tuvo que enfrentarse con su hermano Esaú, que también lo odiaba. Y aquí llegó a la tierra de Canaán, quiso descansar, quiso reposar. Pero ¿qué pasó? No pudo hacerlo. No pudo recuperarse de todo lo que había atravesado, no pudo sentarse, descansar, a recuperarse. ¿Por qué? Explica Rashi. Se sobrepuso el espíritu impulsivo de su hijo José. En hebreo está escrito Kafza Rozo Shel Yosef. Rozo significa el enojo, la irritación. Se sobrepuso la irritación de José, su hijo menor de 17 años, y él le dijo: no es suficiente para los justos lo que hay reservado para ellos en el mundo venidero, que quieren también recibir descanso en este mundo. Así dice el Eterno. Eso le dijo José, que no tenía que descansar, que tenía que siempre luchar, seguir con su vida enfrentando los desafíos, no sentarse a descansar, a reposar, salir en pensión, como se dice ahora, recibir la jubilación, la pensión, ¿no? Que sienta descansar no era para un justo de ese calibre de Jacob. Por eso José le dijo, se sobresaltó José y le dijo que no lo hiciera. ¿Qué es eso? El roxó, el enojo de José se sobresaltó sobre Jacob. Es algo misterioso, no podemos pensar que un joven de 17 años se lo diga directamente. Es una energía suprema, algo que llegó a Jacob y se lo dijo, algo que estaba vinculado con José. Sabemos que todos tenemos una conexión espiritual. Tantas veces en la Torá dice, cuando Jacob se peleó con el ángel, con el hombre que se encontró en el camino, también en Rashi se explica que era el ministro espiritual de Esaú. Esaú tiene un ministro espiritual, una conexión suprema, una energía que se conecta con él, como un espíritu o un alma, así un ministro espiritual que se conecta con él. Aquí también tenemos que José, una energía vinculada con José, le dijo eso, algo de José, algo supremo. Después vamos a entender mejor esto. A continuación de esto que se reveló, que Jacob quiso reposar, descansar, recuperarse de la tortura a la que había sido expuesto estando con Labán durante 20 años, quiso reponerse, se sobresaltó José y no le permitió, le dijo que no. Pero a continuación se declara, estas son las crónicas de Jacob. José pastoreaba los rebaños con sus hermanos. Era un joven de 17 años que frecuentaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Zilpá. Si está escrito que tenía 17 años, ¿por qué a continuación dice que era un joven que frecuentaba?
En hebreo está escrita la palabra Nahar. Nahar significa joven. Si dice la edad clara, 17 años, entendemos, hasta 17 años se denomina joven una persona que tiene menos de 17 años. Un niño menor de 17 años se denomina joven. ¿Y por qué? Si después de decir 17 años, nuevamente dice joven. ¿Qué sentido tiene que sea colocada esa palabra? Y si entendemos que una persona mayor de 17 años no se considera joven, ¿qué hace ahí la palabra joven estando incluida la expresión 17 años? Ya lo entendemos, es una redundancia. ¿Para qué fue incluida esa palabra? Y aquí se nos revela una clave importantísima, y Rashi lo revela, tal como es citado en el Midrash Rabbah en Bereshit Rabbah, en el capítulo 84, se revela algo clave. No es una redundancia, es una palabra que enseña una razón intrínseca por la cual José se comportaba tal como se comportaba. ¿Y qué hacía? Eso está indicado en la palabra Nahar, que significa literalmente joven. Pero no puede ser que signifique joven porque está escrito 17 años, la edad. No tiene sentido colocar la palabra joven. ¿Qué significa Nahar? Que tenía 17 años, pero que se comportaba como un joven, como un niño. Y Rashi lo explica en el nombre del Midrash. ¿Qué hacía? Caminaba en puntas de pies, para explicarlo y que se entienda, como las bailarinas lo hacen, en punta de pie bailan. Rashi no dice como las bailarinas, caminaban en punta de pie, solamente lo digo para que se entienda. Caminaba en puntas de pie, se arreglaba los ojos, se arreglaba el cabello, actuaba como un joven, como un chiquillo. ¿Y por qué? ¿Por qué hacía eso? Porque él veía desigualdad. Sabía que tenía 6 hermanos que le habían nacido a Lea. Lea era la esposa de su padre, que le fue dada por Labán, le fue dada Lea en reemplazo de Rachel, lo engañó con eso, pero fue la esposa de su padre. Jacob la aceptó. Con Lea tuvo 6 hijos. Pero en un momento Lea vio que no podía tener más hijos, que no seguía engendrando, por eso le pidió que se allegara a su sirvienta, que era otra hija de Labán, que se le había dado Labán como sirvienta, pero así era la situación. Labán hizo eso con todas sus hijas, se las dio a Jacob, algunas como sirvientas de sus esposas, otras directamente como esposas. Esa fue la situación que le tocó atravesar a Jacob. Lea vio que ya no tenía más hijos, por eso le dijo: he aquí mi sirvienta, llégate a ella, quizá engendraré a nombre de ella, engendraré de ella, a través de ella, y serán también considerados a nombre mío los hijos. Y Jacob lo hizo, se allegó a la sirvienta de Lea y tuvo 2 hijos con ella. También se allegó a la sirvienta de Raquel, que Raquel hasta entonces no había tenido hijos. Raquel le pidió: allégate a mi sirvienta, así quizá engendro y serán considerados a mi nombre. Y Jacob se allegó también a la sirvienta de Raquel, que era también, como dijimos, hija de Labán. Así eran, las 2 sirvientas fueron concubinas de Jacob porque se lo pidieron, las 2 hijas de Labán, que eran sus esposas. Con la sirvienta de Raquel tuvo 2 hijos, con la sirvienta de Lea tuvo otros 2 hijos, 4 hijos con las sirvientas. Después Raquel tuvo otros 2 hijos. En ese momento, José, que él era un joven de 17 años, pero no es necesario que se diga joven, ya dijimos por qué se lo dice, para indicarnos que se comportaba como un niño. Tenía 17 años, pero se comportaba como un niño, como un chiquilín, caminando en puntas de pie, arreglándose el pelo, arreglándose los ojos, para llamar la atención, para embellecerse y llamar la atención de sus hermanos, que eran hijos de las sirvientas. Porque él veía desigualdad. Veía que los hijos de Lea, que era esposa legítima de Jacob, no concubina, los maltrataban a los hijos de las sirvientas, que todos eran sus hermanos, pero de diferentes madres. José veía desigualdad y él era muy sentimental, por eso quería llamar la atención y se arreglaba los ojos, el cabello, caminaba en punta de pie frente a las hijas de las sirvientas para atraer su atención, su amistad, acercarlos, porque Jacob
había engendrado con Raquel a este hijo José. José era hijo legítimo también de Raquel, de una de las esposas, no de las concubinas. Y José quería acercarlos a esos hijos de las sirvientas también, para que se integraran como parte de la familia legítima, no como unos simples hijos de sirvientas. Eso veía en sus otros hermanos, los hijos de Lea, que los maltrataban, los llamaban esclavos. Y también veía que los hijos de Lea comían partes de animales vivos, no los mataban para comerlo. Veía eso, se sorprendió. Y también veía que miraban a las mujeres del lugar. Como bueno, mirar a las mujeres del lugar es un acto, no está bien. A su propia esposa sí, pero a otras mujeres del lugar no. Por eso iba y le contaba esto a Jacob. Padre, ¿sabes que los hijos de Lea hacen esto? Tratan como esclavos a los hijos de las sirvientas. También comen partes de animales vivos sin que estén muertos. Tú tienes que hacer algo. Le contaba. ¿Para qué le contaba? Para tratar de acercar a sus otros hermanos. Como dijimos, era muy sentimental Jacob. Y así él provocó a través de sus riñas, que a eso se denomina su enojo, sus riñas que despertaron el enojo, irritación contra el padre, traía los malos informes de los hijos de Lea para que hiciera algo. Lo que quería en realidad José era igualdad. Y así terminó generando odio de los propios hermanos de José, de los hijos de Lea contra él. Lo odiaron porque él causaba esa situación, esos problemas. Y más adelante José fue castigado por todo esto que él había hecho. Pues hablar mal de los hermanos no está bien. Él habló diciendo de que comen parte de animales vivos. Vio mal, se equivocó, porque ellos los degollaban ritualmente y esperaban a que se mueran. Una vez que estaban muertos, comían esa parte del animal. Se equivocó cuando vio eso, que los llamaban esclavos. Tampoco prestó demasiada atención, porque en realidad ellos eran sus hermanos. Solamente puede haber una conducta despectiva, pero no era como lo veía José. Por eso él más adelante fue vendido como esclavo. Y respecto al animal, cuando lo vendieron posteriormente, degollaron un animal. Se ve claramente que ellos degollaban a los animales. Se sentaron a comer después cuando lo vendieron. Finalmente los hermanos lo vendieron a José. Querían deshacerse de él porque él generó riñas. Eso es lo que él había causado, y también lo que él veía, que miraban a mujeres extrañas. También José tuvo que atravesar una situación similar. Recibió un castigo por eso, por hablar mal de los hermanos, de que miraban mujeres extrañas. El Eterno le soltó al oso, se denomina oso, a la mujer de Potifar. Potifar era quien lo compró a José. Los hermanos lo vendieron, fue llevado a Egipto, y ahí lo compró uno de nombre Potifar. La mujer de ese Potifar quiso estar con José. Eso se narra más adelante en la sección de la Torá. ¿Pero por qué lo vendieron? Los hermanos lo vendieron, como dijimos, por estas riñas, que él hablaba mal de los hijos de Lea, para integrar a los otros hermanos, los hijos de las sirvientas. Pero en ese caso tendrían que haberlo defendido a los hijos de las sirvientas. ¿Por qué no lo defendieron? Porque hubo otra causa. Cuando lo quisieron vender, primero lo quisieron arrojar a un pozo, lo arrojaron a un pozo, después lo vendieron a José. ¿Por qué no lo defendieron las hijas de las sirvientas? Porque ocurrió otro suceso, y fue un sueño de José que tuvo. Todos gavillaban gavillas, y las gavillas de todos se prosternaban a las gavillas de José. Después tuvo otro sueño donde 11 estrellas, el sol y la luna, se prosternaban a José, y él se los contaba a sus hermanos. Y ahí estaba incluyéndolos a todos. Eran 12 hermanos con José, los hijos de la sirvienta, los hijos de la esposa legítimas, en total 12. Él era el 12º. Y si 11 estrellas se prosternaban a él, quiere decir que los 11 hermanos se prosternaban a él, se prosternarían en el futuro. Ese fue el sueño que tuvo. Y
¿Quién es el sol y la luna? Son los padres de José. Raquel ya estaba muerta, sería difícil que se prosternara ante él. El sol representaba a Jacob, por eso Jacob pensó: aquí hay algo que no funciona, hay algo que no es cierto en este sueño, porque Raquel ya está muerta, murió en el camino. Por eso esperó a ver qué sucedía. Pero los hermanos lo odiaron. ¿Por qué? Porque José pensaba que iba a gobernar sobre todos ellos a través de ese sueño, y ellos pensaron lo mismo. ¿Qué piensas tú, que vas a gobernar sobre todos nosotros? Todas las 11 estrellas se prosternan a ti, el sol y la luna. Por eso lo odiaron, tramaron un ardid contra él, pensaron en matarlo, lo arrojaron a un pozo. Después pasó una horda de ismaelitas y lo vendieron a los ismaelitas, que lo llevaron a Egipto, se lo vendieron, después se pasaron de mano en mano, unos lo vendieron a otros, hasta que llegó a Egipto. Cuando llegó a Egipto, José fue comprado por Potifar. Potifar era uno de los príncipes del faraón, una de las personas importantes. Lo compró. Lo vio un hombre bello. Se explica en el Talmud, en el Tratado de Sotá, algo bastante complicado también. Él lo compró porque lo quería para él, lo quería utilizar como una mujer por su belleza que tenía José, de un joven de 17 años que se arreglaba el cabello. Lo quería para él. Y ocurrió un milagro. Para que no le hiciera nada, se apareció el ángel Gabriel y lo castró a ese hombre Potifar, lo castró, no le dejó absolutamente nada. El aparato reproductor quedó eliminado por completo. Como un accidente, el ángel Gabriel lo arruinó totalmente, el aparato reproductor de este hombre Potifar, para que no pudiera hacer nada. No pudiera hacerle nada a José. José era un hombre íntegro, que solamente era bello y se había cuidado, se arreglaba el cabello. ¿Por qué? Porque quería llamar la atención de los hermanos, pero eso le jugó en contra. Este hombre tuvo malas intenciones. Él no tenía ninguna mala intención, José, solamente integrar a sus hermanos. Pero aquí vemos que eso le jugó en contra. Por eso deben evitarse estas situaciones, y por eso fue estipulado en la Torá que hay que cuidarse, no vestir ropas de mujer y todo eso. No hay que hacer nada con una mujer, pues es peligroso. Uno puede hacerlo por sentimentalismo, querer integrar a los demás, pero es peligroso, muy peligroso. Puede ocurrir lo que vemos, una persona se puede aprovechar, puede pensar mal, es muy peligroso, hay que evitarlo. Por eso el hombre no se puede teñir las canas si tiene pelo blanco, ropa de mujer de ningún tipo. Está estipulado en la Torá todo lo que se debe hacer para evitar todo tipo de situación como esta que hemos mencionado. Lo compró Potifar. Más adelante, en la sección Miketz, no se lo domina Potifar, sino Potifera. La palabra esta, fera, indica una castración total. ¿Por qué se cambió su nombre? Precisamente por eso, porque había comprado a José con malas intenciones perversas. Por eso el ángel Gabriel lo castró totalmente. Y la mujer quedó en una situación también desesperante. Convivir con un hombre que en realidad ya no puede estar más con ella es muy difícil. Para una mujer no es nada sencillo. Y José era el empleado, era el esclavo de este hombre que lo había comprado Potifar, que después se llamó Potifera. Un día se cuenta en la Torá que todos se habían ido y quedó solo la mujer, que se hizo la enferma y quedó en la casa, y quedó José, que Potifar lo había nombrado encargado de todas sus posesiones. Se quedó José en la casa haciendo sus trabajos con la mujer, que la mujer dijo que estaba enferma. Todos se habían ido al culto, rendían culto idólatra, a rendir culto a la casa de culto. Se habían ido todos, quedó José con la mujer, y en ese momento la mujer aprovechó: aquí mi oportunidad, un joven tan bello, siempre lo seguía a José, y ahora tenía la oportunidad de estar con José. Por eso lo llamó y le dijo: José, quiero estar contigo. Él dijo: no, de ninguna manera, mi amo confía en mí, me ha dado todo,
solamente a ti me ha apartado. No puedo hacerle esto, no puedo traicionar a mi amo. Ella insistió, hasta que José le dijo no puedo hacerlo, y ella lo tomó de su vestido, y José corrió, ella quedó con el vestido en la mano. Eso después lo utilizó en contra de José, porque ella pensó, y ahora si alguien ve, va a revelar lo que ocurrió, me conviene acusarlo a mí, a José, y lo acusó, que José quiso estar con ella y dejó su ropa en manos de ella, y ella salió corriendo gritando, pero no había nadie, así lo acusó. Y según la traducción de Jonathan Ben Uziel, ella hizo más. Ella derramó clara de huevo en su cama para simular de que era una efusión seminal y que él realmente quiso hacer algo que no corresponde con ella. Y así fue. Pero esa efusión seminal sabemos que es rechazada por el fuego. Si uno enciende fuego, el fuego absorbe la clara de huevo, pero la efusión seminal no la rechaza. Fue probada después esa efusión seminal que ella presentó con un fuego, y el fuego la rechazó. Se vio que no era una efusión seminal, que era clara de huevo, y por eso se salvó José, aunque de todos modos fue puesto en la cárcel. Se salvó parcialmente de la muerte, se salvó, pero fue puesto en la cárcel. De todos modos, esto que vemos aquí, que José perdió su ropa, su prenda, ella tomó su prenda de vestir y se quedó con la prenda de vestir de José, también es algo que sorprende. ¿Por qué? Hoy recibí precisamente una pregunta, exactamente se refiere a este tema. Usaba una ropa tan ligera José que ella se la podía quitar fácilmente, quedaba desnudo. Si suponemos que se trataba de una ropa superior, como una capa o algo así, todavía lo podemos aceptar. Y hay exégetas que dicen así, que era una capa o algo así que ella tomó. Pero si decimos que era la túnica, en ese caso, como usaba una ropa tan ligera que ella se la puede quitar simplemente con las manos, él era muy fuerte. Por eso llama la atención, y más por lo que está escrito en el Talmud, en el Tratado de Sotá, en el folio 36, donde ahí consta una revelación sorprendente, muy sorprendente. Dice que José, en ese momento, él estuvo de acuerdo, y aceptó, quiso estar con la mujer de Potifar, aceptó, la vio, bella, una mujer atractiva, quiso. En ese momento, él estaba con ella preparándose para realizar el acto, consumar el acto. Estaba en el momento de la tensión más alta, excitados, y se le apareció, en ese instante, se le apareció a José la imagen de su padre, Jacob. Así consta en el Tratado de Sotá. La imagen de Jacob se le apareció ante él, un momento crucial. Estaba excitado, y Jacob le dijo: ¿sabes? Todos tus hermanos, que son las 12 tribus de Israel, quedaban 11, van a ser inscritos sus nombres en las piedras del pectoral del sumo sacerdote. ¿Tú no deseas eso? Que los nombres de ellos sean inscritos en las piedras del sumo sacerdote y tu nombre no esté ahí. Pues tú te estás arruinando, estás cometiendo un acto de fornicación que no se debe. ¿Tú deseas eso? ¿No está inscrito en las piedras del sumo sacerdote que tu tribu sea borrada? En ese momento José reaccionó, insertó sus dedos en la tierra para sufrir, para recibir una descarga, hizo presión, insertó sus dedos en la tierra para aplacarse y no realizar la acción que estaba dispuesto. Estaba en el momento de excitación más alto, insertó sus 10 dedos en la tierra con todas sus fuerzas, y en ese momento se calmó de su estado en el que se encontraba de excitación, pero la efusión seminal
y ella estaba saliendo por su cuerpo, no salió por donde es frecuente que salga, pero salió por las uñas. A través de las uñas de sus 10 dedos salió parte de la efusión seminal. Se salvó de cometer el acto con la mujer de Potifar, pero eso ocurrió con él. Así está escrito en el Tratado de Sotá. Y por eso su nombre fue incluido en las piedras del sumo sacerdote, su tribu no fue borrada. ¿Por qué? Porque él controló su instinto. Se le apareció la imagen de su padre, controló su instinto. Pero eso que la efusión seminal, parte de la efusión seminal que salió por las uñas de sus dedos, eso provocó que perdiera 10 hijos que potencialmente él haría nacer. Estaba estipulado que él engendraría 12 tribus, así como su padre, como está escrito al comienzo de nuestra sección semanal. Y Jacob residió en la tierra que habían residido sus padres, en la tierra de Canaán. Estas son las crónicas de Jacob. José tenía 17 años. Quiere decir que las crónicas de Jacob son José. Quiere decir que José se asemejaba a las crónicas de Jacob. Y realmente vemos en el Midrash que todo lo que le ocurrió a Jacob le ocurrió a José. A José lo odiaron sus hermanos, a Jacob lo odió su hermano. Todo lo que le ocurrió a Jacob le ocurrió también a José, era muy similar. Estaba estipulado que le nacerían 12 hijos, pero por esto que él hizo, se excitó tanto con esa mujer, controló que no le saliera por su miembro la efusión seminal, pero por las uñas, por entre las uñas de los dedos, perdió 10 de los 12 hijos que estaba estipulado que le nacieran similares a Jacob. Le nacieron 2, le nació Efraín y Menashe, por esa causa. Pero no los perdió totalmente porque José tenía un hermano. Ese hermano era Benjamín. Benjamín, que engendró Raquel cuando murió en Betlehem, en Belén lo engendró a Benjamín y murió Raquel, la madre de José, era también la madre de Benjamín, murió en el parto. Benjamín sí tuvo 10 hijos. Y esos 10 hijos completaban los 12 hijos que estaba estipulado que le nacerían a José. Le nacerían 12 hijos, pero perdió 10 por esto que hemos dicho. Le nacieron solamente 12, Efraín y Menashe. 10 hijos tuvo Benjamín, su otro hermano, y todos los 10 hijos que tuvo le puso nombres que tenían algo que ver con José. Si observamos en la Biblia, está escrito en el Pentateuco, los nombres de los 10 hijos de Benjamín, todos tienen nombres que indican algo de José. Por ejemplo, Bejer, que indica Bejor, primogénito, que José era el primogénito. Así, Jupín, porque viene de Jupá, que él no vio la Jupá de su hermano. La Jupá significa el palio nupcial. Benjamín no vio el palio nupcial de su hermano José porque él lo habían vendido a Egipto, se casó en Egipto, como se indica en la sección de la Torá próxima. Todo. Los 10 hijos fueron llamados por Benjamín según lo que ocurrió con José su hermano, o sea que no los perdió de una manera completa, pero no salieron de él, no los engendró él, sino que salieron de su hermano Benjamín los otros 10 de Benjamín, 2 de José. He aquí las 12 hijos que eran proporcionales a las 12 tribus que engendró Jacob. Ahora bien, hay algo que aún sorprende de todo esto que hemos dicho. ¿Cómo puede ser que José se dejó tentar por la mujer de Potifar, de su amo, y no se controló? Si era un justo, él era muy sentimental, quería que hubiera igualdad entre sus hermanos, por eso hacía lo que hacía, se arreglaba los ojos, el cabello, quería llamar la atención para atraerlos. Si era un hombre tan sensible y tan fuerte, tan recto, ¿por qué ahora cayó ante la tentación de una simple mujer? Es algo que sorprende. Y hay otras cosas que sorprenden también. Lo de la reina Esther, que no tiene nada que ver con José, pero aparentemente, pero tiene una relación directa. Aquí vemos que José no se pudo controlar, algo muy difícil en una persona justa. En el Zohar completamente José siempre es llamado justo, el hombre justo. En el Talmud, el justo, José, que era un justo. ¿Cómo era un justo si aquí no se pudo controlar? Necesitó que se proyectara la imagen de su padre Jacob para poder
controlarse y que no le saliera por su miembro la efusión seminal, sino por las uñas salía un poco, por algún lado estaba tan excitado que por algún lado iba a salir. ¿Cómo puede ser que un hombre tan elevado no se puede controlar? Y también otra pregunta similar es la de Esther, la reina Esther, que parece que no tiene nada que ver, pero está vinculado. En el libro de Esther se narra acerca de una persona muy justa, la reina Esther, que la había adoptado Mordequeo, y en un determinado momento fue llamada Esther, fue convocada para elegir la reina. Había muerto Vashti, la esposa del rey Asuero. Fueron convocadas las mujeres más hermosas del reino. Fue llevada Esther también, y le pidieron, después de que se le casó, que si llegara al rey, que fuera con el rey. Le pidió a Mordequeo, su padrastro, que fuera con el rey, para pedirle por los hijos de Israel. Y si la Torá hace tanto hincapié con los matrimonios mixtos, que es algo terminantemente prohibido, es algo por la Torá considerado muy severo, se pone tanto énfasis en ese tema, los matrimonios mixtos, como aquí esta mujer, Esther, la justa, el ejemplo de todos, cómo ella fue a estar con este hombre, Asuero, con el rey, que un hombre que era de otro pueblo, es un matrimonio mixto. Si es por obligación, que no tenía otra alternativa, fue forzada, es una cosa, pero aquí por voluntad propia, ella tenía que ir y estar con el rey Asuero, ofrecer, el rey decide cuándo sí, cuándo no, tenía que ir para tratar de compensarlo, de interceder por el pueblo de Israel, y era a través de estar con él. Es algo muy complicado, y ella primero no quiso, pero después fue. Según Ran, uno de los exégetas que explican el Talmud, él menciona que ella fue pasiva, no activa. Una mujer es pasiva, solamente recibe. Por eso es como la tierra, que recibe pero no ejerce ninguna acción. Por eso no es considerado un acto así tan grave, severo, pero de todos modos llama la atención cómo fue esta mujer, como algo que va contra la Torá. Está bien que es para salvar al pueblo de Israel, pero es sorprendente, una mujer justa, tan justa. Y en el Midrash Talpiot se revela qué ocurrió con Esther, qué ocurrió con José, todo. Estas personas justas tenían la posibilidad, como estaban tan elevadas, estas personas, Esther, José, podían crear a partir de su propia materia, ellos mismos, desprenderse de la parte material de ellos, de la parte que se denomina mala, Ra, podían desprenderse de esa parte y crear un cuerpo exactamente igual al de ellos. Algo exactamente igual, y eso fue lo que enviaron. Esther no fue con el rey Asuero, ella misma, ella creó a partir de su propia materia, creó un ser totalmente igual a ella, un ser similar, un gemelo a Esther, y le mandó a ese ser. Y también lo mismo ocurrió con José. José se desprendió de la parte que se considera mala, llamada así, la mundana, se desprendió de eso, y con eso creó un hombre exactamente igual a José, y ese hombre se lo mandó a la mujer. O sea que no fue directamente José, sino una parte que salió de él, considerada la parte mala, que esa parte es como la membrana que recubre el prepucio, que se corta, hay que sacarla. La parte mala también en algún momento hay que sacarla. Aunque se puede convertir cierta parte al bien, hay que someter al mal instinto como al buen instinto, para que le sirva el mal instinto al buen instinto, como está escrito en el Tratado de Brajot. Hay parte aprovechable, pero hay una parte que debe descartarse. José y también la reina Esther se desprendieron, y también de algo que supuestamente podía ser aprovechado, pero algo mínimo para salvar la situación. Ellos se desprendieron, pero ellos no lo hicieron. Una mínima parte de ellos fue que con eso crearon un ser exactamente igual que ellos, solamente que
como había algo que todavía podía servir para algo para la santidad, por eso se le considera que también participaron de algún modo, aunque ese modo es muy lejano. Así está escrito en el Midrash Talpiot, se explica y se ve claramente de la palabra que representa vestimenta. La mujer de José, la mujer de Potifar, cuando tomó la vestimenta de José, se quedó con ella, José salió corriendo. Esa vestimenta, ¿a través de qué palabra está escrita? A través de la palabra Beged. Beged significa cuerpo. Si se refiriese a vestimenta propiamente dicha, tendría que estar escrito lebush, simla, otra palabra, pero Beged se refiere al cuerpo, o sea que le dejó un cuerpo hecho por él. José se desprendió de cierta parte mala materialista que tiene que ver con el materialismo de él, hizo un hombre exactamente igual, y eso fue lo que le dejó a esa mujer y se quedó con ella. Eso fue lo que provocó todo esto, que estaba en su momento de excitación y los 10 dedos, todo fue algo de José, pero no fue José mismo, fue una parte mínima de él que se lo dejó. Vemos de aquí que todo tiene su interpretación profunda. Esto todo escrito en el Midrash Talpiot, un libro que lo escribió el Rav Papo, el autor de libros de Musar también muy conocidos, que él ha escrito libros de Musar, son ética y moral, como Pele Yoetz, que él escribió, muy famoso mundialmente. Se explica aquí que se refiere a esto que se desprendió de esa parte mala, parte material, y vemos que debemos juzgar a todas las personas no a simple vista, en una primera impresión, sino que debemos tomarnos el tiempo, averiguar, indagar, estar seguros, no juzgar por lo que ven nuestros ojos a primera vista. Eso es lo importante, lo que nos enseña la Torá en este caso, que no debemos sospechar de nadie hasta estar seguro. Pues en la Torá se habla de muchas personas, cuando se habla de alguien malo, como Korah, aunque era de los hijos de Israel, pero era malo. En la Torá está escrito era malo. Cuando se habla aquí de José, José está escrito en la Torá que era bueno. Si está escrito en la Torá que era bueno, quiere decir que era bueno. No podemos pensar que la Torá nos habla de una persona, o si lo trasladaríamos a una historia, a un libro de un personaje que habla bien cuando era malo. Lo que se habla en la Torá, así lo recibimos, así es realmente. Por eso, como la Torá nos habla bien de José, nosotros, por más que está escrito todo esto en el Talmud, debemos buscar la interpretación a qué se refiere. Y aquí el Midrash Talpiot nos abre los ojos. El Midrash Talpiot está basado en los libros del Zohar, en los libros de Cábala, todo muy bien fundamentado. Quiere decir que tenemos que tener siempre los conocimientos necesarios. No juzgar a primera vista, no apresurarnos, sino analizar, siempre analizar hasta llegar a la verdad. Eso es lo que debemos hacer para tener éxito en entender cómo es debido las palabras de la Torá y poder aplicarlas a nuestra vida y heredar todo lo que está mencionado en la Torá misma acerca de quién se ajusta a lo que ahí está escrito para heredar en el futuro el jardín del Edén y el mundo venidero. Está preparado para disfrutarlo, para disfrutar de esos deleites, así como Adán, el primer hombre, disfrutó, deben estar preparados para que cada uno pueda disfrutar. Pero para eso hay que hacer esto, trabajar en las palabras de la Torá, buscar, indagar y llegar al fondo del asunto hasta comprenderlo intrínsecamente y extraer la verdad.